Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo directamente desde el aeropuerto de Ezeiza. Somos Belu y Martín. Usualmente viajamos en motorhome por América, pero como les contábamos en el video anterior, tuvimos que dejar Ciudad de México. Acá pasaron 3 o 4 días entre un video y el otro. Para nosotros pasaron 30 días en Buenos Aires en los que estuvimos de vacaciones. 30 días en los que hemos disfrutado de la familia, disfrutamos de los amigos, hemos comido muy rico, hemos tomado una pausa que para nosotros era necesaria y que ahora nos va a hacer retomar el viaje con muchas más pilas. Así que nos vinimos al aeropuerto de Ezeiza en Buenos Aires para tomarnos el vuelo nuevamente a Ciudad de México. Vamos a viajar como lo hicimos para venir con Arajet. El vuelo hace Buenos Aires, Punta Cana, Ciudad de México. Tenemos más o menos unas 8 horas de viaje hasta República Dominicana, 2 horas de espera y después creo que 4 horas más hasta Ciudad de México. Así que los invitamos a vivir con nosotros un nuevo video, a vivir días de muchas emociones porque vamos a reencontrarnos con Blanquita. Que dejamos hace 30 días en el taller para que terminaran de solucionar el problema de fuerza que tenía. Y bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. La verdad que no sabemos qué habrá pasado, así que bueno, los invitamos a vivirlo con nosotros. Gracias. Hola, buen día. Hola, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, bienvenido. ¿Cuánto lugar, Belu? Necesitamos que abroches tu cinturón de seguridad, coloques el respaldo del asiento en posición vertical, cierres la mesita y guardes tus artículos personales debajo del asiento frente a ti. Para abrochar el cinturón, inserta la punta metálica en la hebilla y ala de la correa para ajustarlo. Mantén el cinturón asegurado siempre que estés sentado, incluso cuando la señal se encuentre apagada. Nos tocó el asiento del medio vacío, así que tenemos muchísimo espacio. Además que miren el lugar en las piernas. Eso que soy alto, la verdad que de 10. Acá tenemos también unos puertos USB. Nos trajimos ahí unos sanguchitos para el viaje y todo. Igual también hay, ¿está? Ofrecen cosas para picar, dicen acá, tipo sanguchitos. Bueno, hay diferentes cosas que no son caras, la verdad. Así que bueno, ya estamos listos para despegar. De hecho el avión ya se está moviendo. Qué nervios, ¿no? La verdad que sí, ya estamos carreteando. Así que adiós Buenos Aires, adiós Ezeiza, adiós Argentina. Esperemos poder volver pronto. Pero como dice Arajet, vamos arriba. Por razones de seguridad, te pedimos permanecer sentado hasta que nuestro avión se detenga por completo en su posición final y el aviso de cinturones esté apagado.
No olvides tus pertenencias y recuerda tener cuidado al sacarlas de los compartimentos, ya que pueden haberse desplazado durante el vuelo. A partir de este momento, puedes hacer uso de tus aparatos electrónicos sin restricción alguna. Ya estamos abordando el vuelo Punta Cana, Ciudad de México, así que nada, listos para el último tramito antes de ver a Blanquita, en realidad el último tramito hasta México. Hola, buenas. La bienvenida. En el área delantera y posterior de la cabina. Gracias. Llegamos ya a Santa Lucía en Ciudad de México, estamos muy contentos, es el aeropuerto nuevo y la verdad que miren el lugar que tuve en las piernas durante el vuelo. Esto es en la fila 3, espectacular la verdad, sin palabras, se nota que los aviones son nuevos, todo está muy lindo, muy limpio, muy prolijo, así que no conocíamos a Arajet antes de empezar esta vuelta a Argentina. Y nos pareció súper recomendable, los 4 vuelos en tiempo y forma, no hubo nada raro, así que si tienen algún viaje a futuro, ténganla en cuenta porque realmente es muy recomendable. Y ahora bueno, hay que bajarnos del avión y rezar porque salga todo bien en migraciones. Ahora sí amigos, estamos oficialmente en México. Teníamos mucho miedo al ingresar porque, bueno, últimamente se dieron muchos casos de argentinos que llegan a México y no los dejan pasar, que les hacen problemas y demás. Así que, bueno, veníamos ahí medio como que no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. O sea, traíamos todo para comprobar, digamos, lo que hacemos, pero el tema es que no tenemos vuelo de salida, que es lo más normal para los agentes de aduana. Entonces, bueno, como que al no tener un pasaje de salida, la única forma que tenemos o lo único que tenemos en el país es el motorhome, que teníamos los papeles de ingreso, pero bueno. Además, antes de subir, una de las empleadas de Arajet, cuando nos hicieron el check-in, nos dijo, ¿tienen vuelo de salida de México? Y dijimos, no, tenemos allá la casa rodante. Dijo, bueno, miren que están muy estrictos en México, lo ideal es tener un vuelo de salida, yo les aviso nada más, y dijimos, bueno, que vamos a salir por tierra, no por aire. Nada más que tampoco podíamos sacar un pasaje para algo que no íbamos a hacer. Así que bueno, nada, pudimos presentar todo, la verdad que igual nos atendieron re bien, nos hicieron muchísimas preguntas, pero a todo lo que nos iban preguntando les íbamos contando lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, que estábamos esperando la visa de Canadá, qué sé yo, todo lo que vamos haciendo, o sea, no mentimos en nada. Pedimos 90 días porque ellos te dicen, bueno, ¿cuántos días querés estar en el país? Y dije 90. La cara de la oficial fue 90 días. Para hacer turismo, y ahí le explicamos que estamos haciendo YouTube, que mostramos nuestro recorrido, que queríamos recorrer más de México. Nos terminó dando 100 días porque nos dijo, bueno, pongan la fecha de más o menos de acá 90 días que ustedes quieren salir. Así que yo tiré una fecha así al azar a fines de junio y nos dieron 100 días.
Sí, la verdad que bastante bien dentro de todo, ya estamos adentro. Seguimos en el aeropuerto, tenemos atrás el cartel de México en la terraza del aeropuerto, desde donde uno puede ver despegar los aviones. Se las mostramos en el video anterior cuando vinimos porque salimos de este mismo aeropuerto. Y bueno, ahora tenemos que encontrar la forma de llegar al hotel. Sacamos para esta noche un hotel en el centro de Ciudad de México y mañana vamos a volver tranquilos hasta Córdoba porque son como 5 o 6 horas más de bus. Así que hoy nos vamos a quedar por acá. Además vamos a aprovechar que tenemos que ir a buscar algunas cosas. Tenemos que ver a unos amigos que viven acá en Ciudad de México que nos recibieron, algo que nos habían mandado hace un tiempito. Así que bueno, vamos primero a llegar hasta Ciudad de México, que estamos como a 40 kilómetros creo. Esta vez vamos a probar el Mexibus. Vamos a hacer una combinación de buses para llegar hasta el centro de Ciudad de México. Tuvimos que sacar una tarjeta acá en la misma terminal de buses. Sale 19 pesos la tarjeta y aparte le tuvimos que cargar para poder usarla porque teníamos esta, pero esta es de Ciudad de México y esta es del Estado de México. No hay que confundirlas. Así que vamos a probar la experiencia del bus para llegar a la ciudad. Nuevo día en Ciudad de México. Nos vinimos hoy a la terminal de buses de Itapo, la terminal de donde sale el bus de Ciudad de México a Córdoba, donde está Blanquita. Ayer llegamos muertos después del vuelo, a pesar de que dormimos toda la noche porque el vuelo fue nocturno, llegamos al hotel y nos desmayamos toda la tarde. A la noche nos juntamos con Silvio y Dani, unos amigos que tenían estas cajas para nosotros, las habían recibido hace un tiempito, así que teníamos que ir a buscarlas. Volvimos tarde al hotel y hoy también dormimos toda la mañana muy bien, pero llegó la hora de volver a Blanquita. Así que nos tomamos un Uber con todas estas cosas, nos vinimos a la terminal de buses, sacamos recién el pasaje, falta como una hora. Así que Martu fue a comprar el desayuno, que hay acá como una zona de comidas, un patio de comidas. Así que vamos a desayunar algo mientras esperamos que llegue el bus que nos va a llevar finalmente a Blanquita. Ahora sí, ¿qué trajiste de desayuno? Un cafecito, un té para vos, un cuernito de jamón y queso y tenemos todas las cosas que nos mandó la mamá de Belu, Fer. Así que vamos a comer esto, unas pepas, a desayunar algo. Acá están las pepitas de membrillo, alfajorcitos que estuvimos comiendo. La viandita que nos armó Fer. ¿Cómo está tu cafecito? Está bueno. Está bueno. Además, como no tenemos mate, no tenemos nada, es lo único que tenemos para desayunar. No trajimos el termo, hay que comprar un termo nuevo. Sí. Y me compraste a mí un té chai. Sí, probalo a ver. ¿Qué tiene? ¿De todo? ¿Qué sé yo? No sé qué tiene, pero espero que te guste. Parece un té con leche y con mucho gusto a canela. Así que bueno, a desayunar. Así volvemos a rearmar las cosas para salir.
Después de 2 días enteros de viaje, puedo contarles que oficialmente hemos vuelto a Blanquita. Estamos acá en el taller. ¡Qué alegría, Belu! Ay, la verdad que sí, ya no veía la hora de volver a Blanquita. Ya estas mochilas estaban pesando demasiado. Y el bus tardó, en vez de 5 horas, como decían, como 7 y pico. Sí, había un accidente en la autopista principal, así que tuvo que desviarse, tomar otras rutas alternas. Después enganchamos tráfico en Orizaba, qué sé yo, tardamos un montón de tiempo. Así que nada, ya está. Después de un día largo de bus, hemos vuelto a Blanquita. Así que vamos a meter las mochilas adentro. Y a ver cómo la encontramos. De por sí ya estamos viendo que por acá está lleno de hormiguitas. Sí, no sé qué habrá caído ahí. Vamos a tener que buscar algún veneno. Pero bueno, a acomodarnos de a poquito. Vamos oficialmente a entrar a Blanquita. A ver atrás. Hay algo que está haciendo pip, 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 no sé qué es. El sensor de monóxido, que debe tener poca pila. Ah, ¿Te acuerdas que hacía ese ruido? Ya nos olvidamos hasta los ruidos que hacía Blanquita, ¿no? Tanto tiempo. Tenés razón. Uy, Hay un tufo acá adentro, hace como 30 grados además. hace como 30 grados y están todas las ventanas cerradísimas. A ver. Han sacado a Blanquita a dar vueltas. Voló todo. Sí, voló todo. En realidad se cayó este plástico que estaba suelto acá arriba. Ah, bueno. No te puedo prender la luz porque antes de irnos desactivamos la batería. Ahora activamos de a poquito. Sí, es este el que hace ruido, mira. Y por eso lleva pilas y cuando tiene poca carga, ahora las podemos comprar. Tenemos que ir a hacer las compras, de hecho, no tenemos muchas cosas. Tenemos que ir a hacer las compras. Almohadones caídos. Es un lío. Pasa que, bueno, la estuvieron probando para encontrar la falla, que ya les adelantamos que igualmente creo que todavía no está arreglada. No, mientras no estábamos, como quedó acá en el taller arreglándose, nos dijeron si la podían sacar para ir probando. Así que bueno, ha salido a la ruta. El tema es que, bueno, estuvieron buscando la falla, la bendita falla de pérdida de presión de diésel que tenemos desde antes de irnos. Pero bueno, parece que todavía no han encontrado qué es. Ahora vamos a hablar con José, que es el dueño del taller. Y a ver que nos pase las novedades, todavía no lo hemos visto. Tenemos acá abajo el cortacorriente de la batería. Que le dejamos con la batería cortada a propósito. Que se haga la luz. A ver. Bueno, bien, eso anda. Acá atrás no hay mucha luz porque antes de irnos dejamos la claraboya, no me acuerdo si se las mostramos o no, toda como con una bolsa, no una bolsa, compramos el plástico como de bolsa y la tapamos entera por las dudas porque tenemos una filtración ahí atrás, así que como no íbamos a estar nosotros, preferimos dejar todo tapado, pero nada, está todo en perfecto estado por suerte. Lo único que veo es que está lleno de hormiguitas, ¿eh? Teníamos hormiguitas antes de irnos, pero sacamos toda la comida que estaba abierta, tiramos veneno, evidentemente no les hizo ni cosquillas. Si alguien tiene algún buen truco para matar esas hormiguitas chiquitas que hay que suele haber en las cocinas, Como de las cosas dulces. si nos lo puede dejar en los comentarios, porque hace meses que estamos lidiando y no podemos exterminarlas. Y miren que usamos de todo, ¿eh? Bicarbonato, ¿qué más? Talco, limón y nada, no. Nos están ganando la batalla. Quieren viajar hasta Alaska. Así que bueno, nada, vamos a acomodar todo un poco y ahora les vamos a mostrar qué trajimos desde Argentina.
hemos finalizado con el guardado de la ropa. La verdad que no damos más, tenemos un cansancio encima, hace un calor encima que no ayuda para nada, pero bueno, lo que les queremos mostrar es lo que trajimos de Argentina de comida. Tenemos muchos kilos de yerba, trajimos 3 de Playadito y uno de esa que probamos gracias a Dani y Silvio, que ellos la consumen, les trajimos a ellos y probamos nosotros y estaba muy buena. Esa es la barbacoa, la verdad que es rica, es distinta, así que nos trajimos 2 paquetitos ahí para variar un poco. Después nos trajimos polenta, que no conseguimos en ningún lado. La última vez que encontramos era una polenta italiana que valía como $10 el paquete de 200 gramos. Prohibitivo, así que trajimos la Argentina, que es barata y rica. ¿Qué más? Mira, mantecol. Mantecol por acá. Pepas, galletitas pepas. Muchos alfajores, Capitán del Espacio. Eso delata que sos quilmeña, ¿eh? Son mis favoritos, así que trajimos como 24 de esos. Dije lo de Quilmeña porque el Capitán del Espacio se fabrica en Quilmes y es el orgullo de toda la gente que nació en Quilmes como Belu. Así que bueno, trajimos muchos Capitán del Espacio. Además se consigue en Quilmes y algunas ciudades de zona sur, capital, algún que otro punto y no mucho más. Y solo en kioscos. Después trajimos alfajores cachafaz. Trajimos chocolates Block, Belu. Ese es el favorito de Martu. Qué ricura, por favor. Unos rocklets por acá. Y bueno, creo que no mucho más. Un sensor para Blanquita que nos faltaba. Y apenas llegamos acá a Ciudad de México, fuimos a buscar la parte del micrófono que habíamos perdido. Sí, la pudimos comprar, por lo menos ya lo repusimos. También les vamos a mostrar lo que nos llegó. Que en realidad nos llegó hace rato. Pero bueno, miren. La plaquita de YouTube por los 100.000 suscriptores. Estaba en Buenos Aires, así Sí, que bueno. Qué lindo, ¿no? Qué lindo tenerla, porque hace un montón que nos la mandaron. Creo que la vamos a poner por ahí, mira. Y sí, me parece que ese es el lugar como más cómodo. Y queda linda además, me gusta. Creo que va a ir ahí. Pero será tarea de mañana, hoy no damos más. Ya hicimos las compras, hicimos todo. Lo único que nos falta es cargar agua en el tanque. Así que ahora le vamos a cargar, que justo acá hay una canilla. Terminar de guardar esta comida, cocinar y ya creo que nos vamos a dormir porque no damos más. Sí, por favor, necesito que este día termine. ¿Cómo va la adaptación al motorhome? Bien, la verdad, mira, está todo casi listo. Me quedan estas cositas por guardar, cables y colitas de pelo. Por suerte Blanquita estaba de 10, salvo bueno, por el detalle mecánico y las hormigas que están caminando por todos lados. Nada, todo bien. Muy buenos días amigos, ¿cómo andan? Nosotros seguimos acá en el taller de Josué. Ayer no grabamos porque estuvimos haciendo las pruebas de Blanquita para ver de dónde viene esa bendita falla del diésel. Y bueno, parece que tenemos un panorama más cercano, más realista de cuál es el problema. Josué tenía la teoría de que el problema venía por el lado de la bomba de combustible, pero había que desarmar bastante para llegar. Así que descartamos un montón de cosas en el medio, como les hemos ido contando. Hicimos muchísimas pruebas, muchísimas. Y bueno, ayer finalmente consiguió otra bomba para probar, reemplazamos la nuestra y salimos a probar a Blanquita. Hicimos 2 pasadas por la autopista, por el mismo lugar donde tiró la falla 20 veces más o menos, y no tiró la falla. Así que parece que el problema viene por ese lado, por la bomba de combustible, que no sabemos qué problema tiene, acá no la arreglan, así que nada, debe tener alguna fuga, algo mal, y por eso genera esa pérdida de presión que pone a la camioneta en estado de alerta y hay que apagar y prender. Dicho esto, para pasarlo a palabras más fáciles, hay que arreglar la bomba. La bomba nueva, nos dijo Josué, justo compraron una para otra Transit, sale como $2.000, así que comprarla para nosotros no es una opción. Y nos va a tocar mandarla a reparar. Pero nada es tan sencillo, ¿no, Belu? El lugar donde reparan estas bombas, que es un lugar donde son especialistas. O sea, las reparan en un montón de lados, pero el lugar que Josué nos recomendó que él las manda está lejos. Está en Guadalajara, así que, bueno, nuestra bomba ya está afuera. Lo que hay que hacer es mandarla a Guadalajara, que allá la revisen, nos pasen el presupuesto, la arreglen, la vuelvan a mandar a Córdoba. Y bueno, una vez que está acá ya la podrían volver a poner y en teoría, vamos a cruzar los dedos, una vez que pongan la bomba va a estar todo bien, ya Blanquita no va a tirar más el error. Además Josué nos recomendó ponerle un limpia catalizador a Blanquita. Yo mucho no entiendo, pero debe limpiar algo. Dijo que cuando lo pongamos y prendamos a Blanquita nos vamos a dar cuenta que va a salir una humareda tremenda. Así que ya
en teoría con eso podríamos seguir ruta tranquilamente. Pero mientras tanto tenemos como para unos 10 o 15 días hasta que vuelva la bomba. La verdad que ya no aguantamos más de estar acá. Pero por más de que estamos bien y todo, estamos encerrados en el taller y bueno, uno extraña un poco la libertad, que es por lo que elige vivir viajando. Pero bueno, eso también es parte del viaje, puede pasar. Por suerte nos ha pasado bastante poco. Lo que sí estamos aprovechando es para, en este tiempo que hay que quedarnos acá, que no tenemos opción de irnos a ningún lado, para poner a punto a Blanquita y dejar todo óptimo para ver si podemos llegar a Alaska una vez que tengamos todo alineado, o al menos para poder seguir viaje cómodos. Le estamos haciendo todo. Creo que lo único que nos va a quedar pendiente es cambiarle las ruedas cuando podamos. Es lo único que nos quedaría ahí marcado, digamos. Y arreglar un temita que tenemos con el piso. Nosotros cuando armamos a Blanquita le pusimos el piso que es de PVC, de plástico, y que son tablones encastrables como el que se usan en las casas, el click. Con el pasar de los años, ya hace 4 años que está puesto, el calor y el frío fueron haciendo que las tablas se vayan moviendo un poco, más allá del movimiento lógico que tiene la camioneta, y empezó a filtrar agua. Justo es en la parte donde está la bacha y donde está el baño, así que ahí indefectiblemente siempre por algún motivo algo de agua cae, por la ducha, porque estamos lavando y salpicamos agua o lo que sea. Así que se fue filtrando agua y ahora parece que la madera que está abajo está media podrida o podrida del todo. Así que se fueron hundiendo los tablones. Ya hace unos meses que viene pasando esto, pero ahora es como que ya está mal. Así que vamos a aprovechar todo este tiempo que estamos acá quietos para ver si podemos solucionarlo también. Y creo que estaría bueno, ¿no? Ya que no nos podemos mover, al menos arreglar todo. Entretenernos con algo, porque además, ustedes un montón de veces nos preguntaron, los videos están atrasados. Bueno, durante nuestro paso por Centroamérica habíamos recorrido muchos lugares, entonces eso nos hizo que nos distanciáramos nosotros de dónde estábamos realmente a dónde estaban los videos, pero ahora entre que nos fuimos a Argentina y no grabamos, y que acá en el taller ya vamos a cumplir creo que los 2 meses en total, o sea, un mes de ida nosotros de Argentina y un mes de Blanquita que están haciendo arreglos, nos quedamos prácticamente al día con los videos, así que nada, ahora van a estar viendo en tiempo real lo que estamos haciendo. Pero bueno, recién llegamos a Blanquita hace poquitos días y teníamos la esperanza de irnos pronto. Pero bueno, todo pasa por algo, vamos a confiar en eso, vamos a aprovechar este tiempo para hacer cosas, para dejar, como les decíamos, todo impecable y poder seguir viaje cómodos y no tener que volver a parar. Todavía no tenemos novedades de la visa, así que por más que la camioneta estuviera arreglada, tampoco podríamos pasar de Ciudad de México. Así que bueno amigos, esas son un poco las novedades. Así hemos encontrado a Blanquita y esperamos pronto estar de nuevo en las rutas. Así que bueno, gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos en este regreso a nuestra casita. Los esperamos en el próximo video porque tenemos que mostrarles cómo vamos a remodelar acá adentro y a ver cómo se resuelve el tema de la bomba, que tenemos que esperar a que llegue, probarla y que funcione, por favor. Por favor, al universo. Así que gracias y nos vemos en el próximo capítulo de Caminando al Mundo.